Buenas tardes, chicos de segundo de secundaria. El día de hoy la explicación de la clase que debimos de dar esta mañana se la haré llegar por aquí debido a la dificultad que teníamos por el internet. Y bueno, en la mañana de hoy lo que queríamos tratar era la explicación acerca de la tarea que ya ustedes tienen en su plataforma de Moodle. Como vemos aquí, estas 8 es la tarea que debe de realizar, que por ahora solo me han entregado 2 personas, que es Randall y Cristal. Entonces, los demás, si no lo habían hecho porque no entendía, pues le voy a explicar qué es lo que usted tiene que hacer. Cosa que ya obviamente ya habíamos explicado, pero vamos a volver a retroalimentar lo que ya dijimos de cómo se hace la tarea que ya ustedes tienen planteada. Las personas que ya me entregaron, a su vez verán este video y van a ir analizando si las respuestas que ya usted tiene seleccionada es correcta o no, o si tiene todos los números correctos en los ejercicios, porque en dado caso de que tenga un número equivocado, pues su resultado será erróneo. Bien, chicos, el tema que estamos tratando es sobre potencia de números reales. Como vemos, aquí tenemos todas las fórmulas para realizar las potencias de los números reales. Esas fórmulas ustedes deben de tenerla en su cuaderno. Solo dejaré en este caso las fórmulas que vamos a utilizar para realizar, o que ustedes van a utilizar, porque no la voy a realizar, simplemente le voy a explicar. Solamente voy a dejar las fórmulas que ustedes van a utilizar para resolver cada uno de esos ejercicios. En este caso, son estas que están acá. Estas dos particularmente no las van a usar, pero son las básicas y obviamente sí tienen que dejarla. Pero las que sí aplican para resolver los ejercicios que están acá, mayormente son esas tres y probablemente esta también. Entonces, chicos, miren, tenemos el primer ejercicio donde tenemos una multiplicación de fracciones donde son potencias cada una de esas fracciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver o ubicar? Que las bases de esa potencia sean iguales o no. Porque si las bases son iguales en una multiplicación de potencia, eso indica que voy a realizarla con la siguiente fórmula que está acá de multiplicación, donde nos dice que la base 1, vemos que las dos bases aquí son x, que esta x puede sustituir a cualquier número, en este caso sustituye al 2/3 que está acá. Entonces dice que cuando estas bases son iguales, es decir, si hay fracciones, iguales, simplemente lo que voy a hacer es sumar sus exponentes, es decir, sus potencias. En este caso, ¿cuáles son las potencias? Bueno, ya sabemos que la base, vamos a ponerla acá, la base es 2/3. Entonces, ¿cuál es la potencia? Bueno, pues tenemos varias potencias, que son la primera de la primera base es un 2, luego tenemos un 3 y por último esta no tiene base, que es a indicar que es un 1. Entonces, la fórmula para resolver el primer ejercicio es de la multiplicación de bases iguales, donde nos dice que la base se queda igualita, pero se van a sumar sus exponentes o sus potencias. ¿Y cuáles son? El 2 más 3 más 1. En este caso, si la desarrollamos de acuerdo a la fórmula que está aquí, vamos a decir que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un 2/3 y luego vamos a sumar sus potencias, que son las que ya mencioné anteriormente, 2, 3 y 1. Entonces el resultado usted lo va a poner acá. Pues yo no se lo voy a resolver. Yo simplemente voy a explicarle lo que usted tiene que hacer. Entonces ya está desarrollado la primera parte. La segunda le corresponde a usted. Y usted sabe que solamente tiene que sumar sus potencias de acuerdo al resultado que le dé. Usted va a resolver la operación de esa potencia.
Y así es como se realiza el punto número uno y a su vez el punto número 2, que también es una multiplicación donde sus bases son iguales. Es decir, que la número 1 y la número 2 vamos a utilizar simplemente esta fórmula para resolver tanto la 1 como la 2. Es decir, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 se hace con esa fórmula que le expliqué acá. Ok, aquí hay un error donde puse ejercicio 1 y 3, aquí va un 2. Muy bien, ya sabemos que el 1 y el 2 se realiza con esta fórmula. Ahora bien, ¿qué sucede? Tenemos ahora los ejercicios 3 y 4 que es suma y resta. Para resolver el ejercicio 3 y 4 vamos a aplicar esta fórmula porque cada una de esas potencias se va a realizar por separado. ¿Cómo así, profe? Bueno, de la siguiente manera le explico ahora. Tenemos la primera, donde nos dice que es un medio que está elevada a la potencia 2. Y dice que eso se va a sumar con la siguiente potencia, que es la fracción de 2/3. Ya no estamos fijando que las bases son diferentes. A diferencia de la multiplicación, tenemos que fijarnos cuando las bases son iguales. Aquí en la suma y la resta ya no estamos viendo de una vez que son diferentes, es decir, que no tengo que fijarme en una fórmula porque las bases son iguales, son diferentes. No. Dado caso, eso solamente aplica cuando es multiplicación o división, si las bases son iguales o no. Entonces la segunda fracción tiene como potencia 3. ¿Y qué yo voy a hacer acá para resolver este ejercicio? Bueno, voy a resolver por separado como le dije anteriormente. Es decir, primero voy a desarrollar la primera potencia, que es 1 medio a la 2, es decir, multiplicar el 1 medio 2 veces, que eso es lo que nos dice la potencia. Y luego ese resultado, déjame ponerle unos paréntesis aquí para que sepan que eso se hace por separado. Primero esa operación y luego esta. Luego el resultado de estas dos, ¿qué yo le voy a hacer? Le voy a sumar el resultado de la siguiente operación que nos dice que es la fracción de 2/3 elevado a la 3. Es decir, el 2/3 multiplicado 3 veces. El 2/3 se va a multiplicar 3 veces. Entonces, esas operaciones se van a hacer por separado. Primero voy a multiplicar 1 medio por 1 medio, voy a poner su resultado. Luego voy a multiplicar 2/3 3 veces y el resultado de cada uno de los dos me va a quedar una suma de fracción. Y ahí voy a resolver la suma de fracción. Si usted no sabe cómo se realiza una suma de fracción, lo puede buscar en internet para que pueda resolverlo, porque se puede ayudar de internet. Cuando usted desconoce de algo, usted se ayuda de internet y listo. Entonces, ¿con qué fórmula voy a resolver la número 3 y la número 4? Bueno, pues con la fórmula que ya yo le dije, que es esa, donde la vamos a hacer cada uno por separado y los resultados de la misma quedará como una suma de fracción. Que vuelvo y repito, si usted no sabe cómo se hace una suma de fracción, búsquelo en internet, suma de fracción, para que pueda resolverlo. Bien, ya sabemos cómo resolver el 1, el 2, 3 y el 4. A diferencia del 3 y el 4 era una suma, pero el 4 es una resta. Es el mismo procedimiento, lo único que aquí va a quedar una resta. Y si usted no sabe tampoco cómo se resta fracciones, pues búsquelo en internet y listo. Pero si siguen esos pasos, pues los resultados le quedarán bien. Por antepenúltimo tenemos el número 5 y el 6, que son divisiones de fracciones donde tenemos potencia. ¿Y qué fórmula yo voy a utilizar para resolver estas dos? Bueno, las ubico acá.
las fórmulas que me quedan. Tengo esta y tengo esta. Bueno, pues es evidente. Aquí tenemos la fórmula cuando tenemos bases iguales, porque tenemos que fijarnos que las bases son iguales, y si vemos si son iguales, tenemos como base aquí 2/3, aquí también, aquí tenemos 1/6 y aquí también, es decir que las bases son iguales, es decir que esta fórmula aplica. Como las bases son iguales, aplicamos esta fórmula que nos dice que cuando las bases son iguales, se restan sus exponentes o potencia. Entonces ubicamos acá en la número 5 y la número 6, vamos a ver la número 5. ¿Cuál es la base de la número 5? Pues es claro, el 2/3. Ahora bien, ¿cuál es la potencia? Que vamos a restar en este caso porque es división. Bueno, en la número 5 la potencia número 1 es 5, que se va a restar con la potencia número 2, que es 2. Entonces, eso quiere decir que se va a desarrollar de siguiente manera, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, donde nos dice que ponemos la base, que en este caso es 2/3, y se le va a restar sus potencias, que en este caso, como dije anteriormente, la potencia es 5 menos 2. Y bueno, el resultado de esta, usted lo pone acá y desarrolla entonces la potencia de fracciones. Igual como en el paso que hicimos para la multiplicación, se desarrolla de la misma manera. La única diferencia es que en vez de sumar sus potencias, lo que vamos es a restar la potencia. Entonces, ¿cómo se resuelve la número 5 y la número 6? ¿Con qué fórmula? Fácil, con la que ya le mencioné anteriormente, que es esta que está acá. Bien, ya tenemos la fórmula desde la 1 hasta la 6, pues nos queda la última, que es donde tenemos una fracción elevada a otra potencia, es decir, tenemos dos potencias. ¿Y qué fórmula aplica para esta? Pues mírenla acá. Tenemos aquí la base, cuando tenemos una potencia m elevado a otra potencia n, decimos que dejamos la misma base y se multiplica entonces las dos potencias. Entonces desarrollamos acá. ¿Cuál es la base de la número 7? Bueno, eso es evidente. La base de la número 7 es 2/3. Ahora bien, ¿cuáles son las potencias? Porque son varias. Decimos que cuando son distintas bases a multiplicar, pues simplemente multiplicamos las potencias. Ok. Entonces, las potencias aquí son el 2 y el 3, es decir, que voy a multiplicar 2 por 3. Entonces, ¿de qué manera voy a desarrollar esto? Bien sencillo. Aplicando la fórmula que está aquí, me dice que voy a dejar la base igual, que la base es 2/3, ya sabemos. Sabemos que la base es 2/3, me dice que la voy a dejar igual. Y entonces voy a multiplicar las potencias, que son 2. El 2 y el 3. 2 por 3. Y de acuerdo a esta fórmula, entonces es que voy a desarrollar. Ya tenemos eso expresado para desarrollarlo, es decir, multiplicamos las potencias y el resultado nos va a dar otra potencia. Y entonces desarrollamos esta potencia. Y listo. Así vamos a tener el resultado de esa operación. Entonces, chicos, ¿cuál es la fórmula para resolver la número 6 y la número 7? Bueno, pues ya se la dije. Aquí
aquí está. Con esta fórmula podemos entonces resolver los dos ejercicios restantes. Y bueno, chicos, de esa manera ustedes van a poder realizar su tarea, cosa que no debí explicarle porque, como les dije, ya le habíamos hablado sobre eso. Como le dije, cuando usted no entienda algo, puede ayudarse de internet, buscar algunas fuentes y listo. Y así podrá resolver sus tareas. Entonces, chicos, ya saben, las personas que no lo han hecho porque no entendía, aquí está la explicación, pueden resolverlo y entregármelo lo más pronto posible. Entonces, ya ustedes saben, nos vemos en la próxima clase. Vamos a seguir tratando más temas sobre los números reales.